Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Mariana Mosqueda Vega. Soy estudiante de la licenciatura de Artes Escénicas por parte de la Universidad de Guanajuato. Para mí es un gusto enorme poder compartir este espacio virtual con todos ustedes en este conversatorio titulado Importancia de la danza en el desarrollo integral de los jóvenes. Les agradezco su presencia, así como también le agradecemos a la Universidad de Guanajuato que a través de Cultura UG, junto con la iniciativa del Grupo de Danza Contemporánea Génesis, dirigido por la maestra Susana Bustamante, nos han brindado este espacio el día de hoy para compartir conocimiento y opiniones. Antes de dar inicio a la conversación, me gustaría presentarles al equipo de artistas y profesionales que hoy nos acompañan. Como antes lo mencionaba, la maestra Susana Olivia Bustamante García actualmente es la directora del Grupo de Danza Contemporánea Génesis. Ella es egresada de la licenciatura de Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato, es administradora y gestora también. Desde la edad de 10 años se ha entrenado con clases, cursos, seminarios y diplomado de distintas técnicas de formación en danza contemporánea, técnicas de movimiento, improvisación, entre muchas otras. Durante 12 años consecutivos participó en la capacitación del Festival Internacional de Danza Clásica y Contemporánea de San Luis Potosí. Ha sido invitada a colaborar con el grupo de danza contemporánea Foro Libre, BAFUG, Orquesta Sinfónica, en el proyecto interdisciplinario de pedagogía de las artes con maestros de educación básica. También es ganadora del PECDA, que es Joven Creador, en el 2001, entre muchos otros logros y reconocimientos. Maestra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por el apoyo y por estar aquí. Gracias. El maestro Israel Chavira Leal, él es bailarín, docente, coreógrafo y maestro en desarrollo humano por la Universidad Contemporánea de las Américas. Su tesis de licenciatura en danza, titulada El cuerpo a favor de sí mismo, aproximaciones metodológicas, fue galardonada con el premio a la mejor tesis de licenciatura del Departamento de Estudios Superiores en Humanidades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él es codirector del proyecto Ecléctico y Bailarines Invitados y cofundador del Espacio para las Artes Contemporáneas Art Point, Cooperativa de Talentos, en donde se han llevado a cabo residencias de creación coreográfica, mesas de trabajo, así como el diplomado Saldo a Favor, que va desde la implementación de herramientas para la creación y docencia, desde la danza en general, a las oportunidades creativas en pandemia. Como docente de la licenciatura en danza, se ha destacado en las líneas de formación tanto teóricas como prácticas, desarrollando una metodología que integra la preocupación estilística, estética y filosófica del arte como parte clave del desarrollo humano. Él ha sido acreedor a diferentes becas y estímulos, como lo han sido PECDA, PADIT, CENAR, por mencionar algunas. Muchísimas gracias, maestro Israel. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Susi, por invitarme. Continuamos con la licenciada Melissa Castillo Caviedes. Ella es licenciada en Artes Escénicas por la Universidad de Guadalajara, es artista escénica, coreógrafa, docente, productora y promotora cultural en Puerto Vallarta. Formó parte de la Compañía Profesional de Danza Contemporánea de la Universidad de Guadalajara, con la cual tuvo la oportunidad de bailar en diversos festivales nacionales e internacionales. Actualmente realiza sus propios proyectos desde Plataforma 322, que es un espacio de producción y promoción de las artes en Puerto Vallarta, del cual es fundadora y directora desde el 2016. Es directora general de Espontáneo Festival Escénico de Danza Contemporánea, así como directora artística de CIA Médula, espacio de diálogo, creación e investigación. Recibió el Premio Vallarta Cultura en 2017, que es el máximo galardón entregado a artistas destacados en el ámbito cultural por el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta. También es becaria del programa Creadores Escénicos FONCA 2019-2020. Es bailarina de la compañía Danza Contemporánea Universidad de Guadalajara, lo fue durante 6 años,
y es coordinadora y cofundadora de talleres de danza contemporánea en Biblos Danza. Muchas gracias por su participación, maestra. Perdón, al contrario, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar en esta charla. Gracias. El licenciado Jorge Martín Olivares Juárez, él es licenciado en Artes Escénicas con línea terminal en actuación por la Facultad de Bellas Artes UAC. Es actor y director de la CIA Gallo Teatro. Actualmente él imparte la materia de expresión corporal en la Facultad de Enfermería en la licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte. Su formación inició en el Centro de las Artes de Guanajuato, en los talleres y diplomados de danza contemporánea, danza aérea, actuación, entre muchos otros. Trabaja para la Preparatoria Oficial de Salamanca y es miembro de Arte Teatral, que es una compañía universitaria de teatro de la Facultad de Bellas Artes UAC. Licenciado, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, como se menciona en el objetivo de la actividad del día de hoy, que es el conversatorio, la danza es una forma de expresión natural, intrínseca en el ser humano. A través de la danza se puede expresar, comunicar, ejercitar e incluso mejorar la capacidad de socialización. Y bueno, de acuerdo a lo anterior, me gustaría dirigirme a ustedes con la siguiente cuestión. ¿Qué habilidades y valores se desarrollan con la práctica de la danza contemporánea? ¿Cómo es que esta también impacta en nuestra vida cotidiana? Quien guste comenzar con la conversación puede encender su micrófono. Ok, voy a comenzar. ¿Qué tal? En el caso personal, como bien mencionaban, mi formación inició, bueno, parte de mi formación profesional comenzó en el Centro de las Artes de Guanajuato por medio de los talleres y diplomados de danza. Y si retorno un poco a ese momento en el que yo todavía era un joven adolescente, donde iniciaba el siguiente escalón hacia una vida profesional en las artes escénicas, creo que desde mi punto de vista personal, la danza lo que me fomentó como valor fue el respeto a los demás. Es decir, es un trabajo de contacto, es un trabajo de conciencia corporal, espacial, en el que descubres ya cuando sales al cotidiano que, pues vaya, que no somos todos protagonistas, que al final somos esta gran manada, este gran cardumen que se guía y se rige por los pensamientos, que a la vez son acciones, comportamientos, actitudes, pasiones, que si lo veo desde el punto de vista teatral, actoral, pues es una complejidad que tiene el ser humano, el que todos seamos distintos. Y la danza, que posteriormente, ya cuando lo viví dentro de una licenciatura en actuación, pero que con bases, fundamentos también dancísticos, al final del día creo que lo que fomenta como valor es el trabajo en equipo y la conciencia corporal del individuo como la de los demás, que es importante porque al final del día, cuando sales de ensayo, de escena y vas a tu cotidiano, te das cuenta cómo hay otras personas que perciben distinto a esta realidad del contacto, esta realidad del movimiento, que muchas veces está relacionado con incluso, hablando desde nuestra idea cultural, con algunos prejuicios, ¿no? Cómo te mueves, cómo te desplazas, cómo te diriges al otro. Y creo que la danza rompe muchos de esos paradigmas. En primera, porque te entrena tu espíritu, tu cuerpo, y empiezas a darte cuenta de pues de ciertas ventajas que te da el rigor de la danza como una actividad física, pero también que comienzas a partir de ahí a poder expresar muchas cosas que sientes. Entonces, en este punto, en esta línea, quiero comentar, ya como maestro, que en los jóvenes es importante cuando hablamos de integración y hablamos de relación interpersonal. Muchas veces sin la necesidad de generar un discurso hablado, sino simplemente con
con lo que somos, que en este caso es el cuerpo. Y bueno, eso sería mi perspectiva como alumno, como estudiante y posteriormente como docente. Muchas gracias. Aquí está. Quieto. Ok, adelante, maestro. Maestro, pensé que iba a aparecer el emoji, disculpe. Bueno, pues ya ya me empiezo a animar, pues. Fíjate que hay muchas cosas que se pueden decir acerca de las capacidades y los valores que la danza puede fomentar. Más o menos recientemente me encontré con un libro de Donna Haraway. Donna Haraway es una bióloga muy, me encanta lo que va desarrollando porque es integrar la biología con todo lo que es prácticamente la antropología, incluso el arte. Y ella habla en este libro que se llama Seguir con el problema, habla de la simpoiesis, que me pareció un término muy interesante. En el arte es común que hablemos de la poiesis, ¿no? O sea, de la poesía, ¿no? Y por ejemplo, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Michoacana, donde yo laboro, el programa académico de la licenciatura en danza, habla de un concepto clave que es la poética personal. Entonces, cuando hablamos de la poética, en general, bueno, pues que tenemos ahí desde el referente de Aristóteles en adelante, ¿no? Pero más o menos, cuando hablamos de la poética, hablamos de esta posibilidad y ojalá capacidad de construir algo nuevo, algo que no estaba visible o palpable antes y que ahora podemos crear, que por eso algunas personas nos gusta mucho la actividad artística. Y la simpoiesis, entonces, lo estoy tratando de resumir, es hablar de cómo esta capacidad de construir un mundo nuevo, de alumbrar un mundo nuevo, o al menos uno que no habíamos podido observar antes y que sería bueno que existiera, es algo colectivo. O sea, es junto con la simpoiesis, la poética es junto con las demás personas, que es de alguna forma, es decir, que no podemos crear algo nuevo en soledad, sino que estamos constantemente involucradas e involucrados con todo nuestro ecosistema. Entonces, Donna Haraway habla de cómo los organismos más minúsculos, más pequeñitos, ya traen esta intención de abrazar, de envolver, y desde esa necesidad de abrazo es que se construye todo lo demás. Al final de cuentas, sigo tratando de resumir, al final de cuentas somos incluso como entidades, y podríamos decir entidades humanas, no somos una cosa, no somos un organismo vivo, somos un montón de organismos que están confluyendo desde nuestra flora intestinal, por decirlo de alguna manera, hasta lo que hay en nuestra piel. Entonces, esta búsqueda por siempre relacionarnos con, se hace muy manifiesta en el arte danzario. Y me parece a mí muy importante de resaltar aquí cómo es que la danza es la manera más directa de la simpoiesis, es decir, manifiesta esta capacidad y esta incluso necesidad biológica de abrazarnos, de relacionarnos con lo otro. Esto lo quiero juntar con unos estudios de biodanza que también me gustan mucho. En Sudamérica, sobre todo en Brasil, se han desarrollado muchas formas de estudio de la danza que a mí personalmente me gustan mucho, como la epistemología del sur, etcétera, etcétera. Y entre otras, en la biodanza se habla de cómo es importante revisar constantemente nuestros, digamos, 3 sistemas funcionales principales, que sería el sistema neuronal, el sistema linfático y el sistema endocrino.
Y bueno, yo en mi viaje, juntando cosas, me gusta mucho pensar en ello como son metáforas también. El sistema neuronal no solamente son nuestra conexión del cerebro con el resto de los funcionamientos musculares, tanto los músculos esqueléticos como los músculos orgánicos, sino también de alguna manera es la metáfora de el cómo me coordino en esta relación con, ¿no? Entonces, revisar mi sistema neuronal y en la danza eso, en clase tras clase, coreografía tras coreografía, es algo que se puede hacer de manera muy lúdica. Luego tenemos nuestro sistema linfático, que, bueno, esto también lo tomo un poquito de estas epistemologías del sur, ¿no? Donde hablan que muchas veces pensamos que nuestro sistema linfático, bueno, o nuestras defensas nos han enseñado que son estos soldaditos dispuestos a la guerra, ¿no? Pero en esta metáfora de cómo el sistema orgánico es lo que me indica cómo estoy relacionándome con el mundo, pienso que si mi sistema linfático son soldados, estoy pensando siempre en que estoy en guerra con lo de afuera, con lo otro. Pero cuando pienso en el sistema linfático como si fueran más bien como agentes no sé, de relaciones exteriores y que van a negociar con los demás agentes del mundo, pienso en un sistema linfático que más bien está buscando ver la manera en la que funcionemos mis órganos con los agentes que vienen de afuera. Ahorita que estamos, por ejemplo, con lo del coronavirus, ¿no? Que emprendemos una guerra. Y bueno, esto suena muy disparatado hasta cuando yo lo pienso, pero pues el coronavirus, que es un ser vivo, tiene el mismo derecho a existir que yo. O sea, no hay superioridad en el ser humano. Es el mismo derecho que tengo yo a existir lo tiene el coronavirus. Es como se oye muy horrible, tal vez para muchas personas, sobre todo quienes han perdido familiares a causa de esta enfermedad, pero es una realidad. Los organismos todos están en este mundo con el mismo derecho a existir. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi sistema linfático sea esta metáfora de relacionarme con desde la diplomacia, desde la negociación, ¿no? En vez de verlo todo como un enemigo. Y finalmente tenemos el sistema endocrino, todas nuestras glándulas que secretan nuestras hormonas, los químicos, etcétera, que de alguna manera también son esta metáfora de entonces cómo envío yo información, cómo recibo y asimilo la información del mundo. Y todo esto en la danza cobra total relevancia y además contundencia. Cuando yo bailo, estoy al pendiente de cómo me relaciono con los objetos. Ahorita que estamos en pandemia y que estamos haciendo clases en lugares súper reducidos muchas veces, me decía un alumno, ay, es que choqué con mi cama, ay, es que... Y le digo, súper, porque entonces tu cama, tu silla, tu zapato te está informando a ti de cómo te estás relacionando a nivel energético con los objetos, porque los objetos no son una cosa inferior al ser humano, también los objetos me informan y entonces yo necesitaría coordinar con esas existencias mi forma de bailar, ¿no? Y luego, no se diga cuando ya es posible que estemos ahora pronto en presencial, por favor, cómo me relaciono con la corporeidad de otras personas, ¿no? Y etcétera. O sea, de ahí me voy, por supuesto, a la negociación y, por supuesto, a tomar conciencia de cómo envío y cómo recibo información. Entonces, eso se puede transformar en valores y capacidades que son para la vida diaria. Ahorita pienso, por ejemplo, en cómo ha sido necesario las estudiantes que están tomando sus clases desde casa integrar a su familia, porque están tomando clases en sus casas con hermanas o hermanos que están tomando otras clases de otros niveles académicos, están con mamá y papá que también están trabajando en diferentes cosas y al mismo tiempo todo es una locura. Pienso en cómo podemos integrarnos todos y cómo la misma sonoridad que hay en mi casa es la sonoridad con la que bailo. La mascota es parte de lo que está integrándose a mis exploraciones corporales y bueno, todo eso es posible de desarrollarse fuerte en la danza porque como decía hace rato Jorge, somos cuerpo, ¿no? Es decir, no tenemos un cuerpo, no hay una relación de posesión, sino más bien esencialmente somos cuerpo y este cuerpo principalmente biológico
nace de estas células que de principio se empiezan a abrazar para configurar órganos y sistemas. Entonces, ya el simple hecho de percibir es conocer. Entonces, bailando no nada más se trata del movimiento, sino de percibir espacio, sonidos, olores, vaya, vida. Muchísimas gracias, maestro, por esa reflexión. Maestra Susana, quisiera continuar. Sí, claro, muchas gracias. Wow, pues bueno, en pocos minutos, ¿cómo relaciona el maestro Isra toda la danza con todo lo que existe en el mundo, ¿no? La vida, las matemáticas, la psicología, cómo esta relación de la danza, cómo las ciencias, cómo las actividades, cómo la propia naturaleza existen con la danza, ¿no? Es decir, también la danza va ahí, inmerso en todo este mundo de existencia, de vida. Efectivamente, esta relación que hace con la biología es muy, muy interesante porque es propiamente el contacto con la vida, ¿sí? Recientemente en un conversatorio también que tuvo una conferencia una maestra que tiene de especialidad psicóloga, dijo una definición muy, muy, muy padre de lo que es la emoción, ¿no? Entonces decía que la emoción es el mecanismo fundamental que se activa en el ser humano, ¿sí? En la lucha por la sobrevivencia. Yo dije, wow, ¿no? Es decir, en ese trayecto de generar emociones, y de llegar a algo tan básico como es la supervivencia en sí, o sea, psicológicamente hablando ahora estamos cambiando ya de la biología nos vamos a centrar un poquito en la psicología. De esas emociones ya no es nada más la sobrevivencia misma, ya no nada más estamos en esta guerra que nos comentaba el maestro Israel, ya no es visualizarlo como una guerra, sino en esa aprovechar ese espacio de supervivencia para generar ideas, para crear, ¿no? Entonces, wow, está súper padre porque me motivó tanto esta definición que yo dije, no nada más, fíjense, en ese trayecto de la supervivencia, vivir todo lo que hemos vivido a través de la danza y generar todo lo que hemos generado a través de la danza. Este respeto que comentaba el maestro Jorge y que no solamente se lo damos a los alumnos, nos lo damos a nosotros mismos, ¿no? El respeto del cuerpo, del espacio, de los microorganismos que existan, ¿no? Del otro, del cuerpo del otro, de los sentimientos del otro, ¿sí? De las ideas del otro, ¿sí? Esto trae un cúmulo de respetos, digamos, que nos llegan. Por ahí leía ayer también algo muy, muy simple que decía, el generar valores como la sabiduría, ¿no? Wow, es un tema muy grande, muy amplio, ¿no? Hablar de la sabiduría, pero hay una sabiduría en lo que haces. Ese cúmulo de respetos te trae una sabiduría que es un valor adicional, ¿no? Y el respeto que tienes conforme vas conociendo todas estas cosas, todo este mundo de seres, de organismos, de naturaleza, y lo vas conociendo, le vas creando un respeto. Hace algún tiempo hice un diplomado en gestión cultural y dentro de esto pues hablábamos de diferentes disciplinas artísticas, entre ellas pues las artes visuales, ¿no? Para mí en aquel entonces yo decía, pues artes visuales, hago un cuadrito y lo cuelgo. No es me refiero a mi cuestión de no conocimiento de lo que conlleva hacer un cuadro, de lo que conlleva tener un seguro para el traslado, un embalaje adecuado.
un respeto mismo de las emociones que cargas para llevar un cuadro, una exposición a un lugar, ¿no? Es impresionante. Entonces yo decía, es un respeto total de toda una obra, ¿sí? Desde cuando hiciste el lienzo, desde cómo lo preparaste, ¿sí? Muy atinadamente ahora, yo tengo una hija que tiene 11 años, tiene 5 años haciendo artes plásticas y le encanta, y yo veo a sus 11 años el trabajo que le lleva a hacer un lienzo solamente, ¿no? Ya no se llame del ahora empezar a trazar, es el lienzo mismo. Entonces, este tipo de relación que tiene, de abrirnos, de abrirnos y de empezar a conocer cada una de las cosas, y no solo por conocerlas, no solo por que nos ayuda, que tenemos esas experiencias, sino lo que se va generando en nosotros, ¿no? Como les contaba, ese cúmulo de respetos, ese cúmulo de sabiduría, ¿sí? Y que casualmente es una interacción constante, es decir, más sabiduría, mi cuerpo genera otro tipo de actitud, otro tipo de movimiento, otro tipo de emoción. Entonces, la danza se va nutriendo a partir de eso, ¿no? Se va nutriendo y el hacer danza nos va nutriendo para la vida. Entonces, pues esa es mi aseveración acerca de la danza, mi opinión, mi conversación acerca de la danza, tomando en cuenta esta información que nos da muy atinadamente el maestro Israel, maestro Jorge. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y sí me parece muy importante que tocara también esta cualidad que es la sabiduría, que es muy difícil transmitírsela a alguien más. La conoces verdaderamente hasta que te das cuenta que es un proceso que estás viviendo de autoconocimiento y de creación. Me parece muy importante. Maestra Melissa, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, la verdad que rica y qué interesante escuchar, bueno, los testimonios de cada uno. Me parece que, pues sí, cada quien tiene como una visión, pero creo que podemos coincidir en la importancia del cuerpo, ¿no? Que es justo nuestro instrumento, nuestra vía, nuestro canal, cuerpo vasto que es el que nos va llevando, este cuerpo tan misterioso, tan místico, que todavía estamos queriendo dilucidar, ¿no? Porque justo es con lo que trabajamos día a día. Entonces, y hablando de justo las posibilidades de movimiento y las posibilidades que tenemos para movernos, pero creo que también es bien importante ser consciente como de sus limitaciones, ¿no? Puesto que sabemos que la danza requiere pues de movimiento y es precisamente a través del movimiento como conocemos nuestro cuerpo y podemos aceptarlo. Y creo que nuestra invitación como docentes es precisamente enfocar la danza como una actividad colaborativa, cooperativa, que ayude a los chicos a fomentar un espacio de integración, en donde se desarrollen, por lo tanto, creo que las relaciones igualitarias basadas justo en el respeto, la tolerancia, que creo que es súper importante en todas las etapas, ¿no? Pero sobre todo creo que en la etapa formativa es sumamente crucial, y esto creo que implica a la práctica de destrezas y habilidades, tanto sociales, positivas, justo como lo comentaba, la empatía, el respeto, la colaboración, el trabajo en equipo, todas estas creo que son como clave para mejorar estas relaciones interpersonales, y creo que una vez volvemos a verificar que la danza posibilita las relaciones positivas entre las personas, y así se encamina a los alumnos. Se trabaja la escucha, la confianza, este respeto que es bien importante que todos hemos mencionado, y creo que esto despierta un tipo de conciencia social
y se produce una mayor comunicación. Creo que también, además de ser uno, se es con el otro, con los otros. Pues en una coreografía el trabajo el trabajo en grupo es la base de todo, nadie queda fuera. Es un momento en el que se necesita de todos y cada uno es igual de importante que el otro. De este modo, creo que la danza es una actividad totalmente comunitaria y de cooperación. Y creo que, para concluir, creo que la danza es una herramienta eficaz en la educación, ya que guarda una relación tanto con justo la educación kinesiológica, pero también artística. Y bueno, de esta manera podemos trabajar y potenciar, obvio, la creatividad, las destrezas físicas, y bueno, así como todas estas habilidades socioemocionales que se van desarrollando, y ver el cuerpo como algo sustancial dentro de la actividad de la danza. Creo que puede ser una herramienta, como lo repito, natural para trabajar la relación interpersonal, favoreciendo la comunicación con uno mismo y permitiendo el descubrimiento de nosotros y del otro. También, como dejar establecido, creo que esta actividad es una actividad grupal, y todo lo que supone la práctica y valores de convivencia, de integración, de armonizando las mejoras de estas relaciones, repito, interpersonales, contribuyendo a una relación sana, equilibrada dentro del entorno, en clase. Y creo que el movimiento de la danza, que brota de manera natural de los propios impulsos del ser humano, la danza es apta, ¿no?, pedagógicamente, puesto que observamos y las posteriores reflexiones que se van como retomando, pues son clave, ¿no?, para seguir desarrollando como todas estas conceptos, todos estos temas. Y creo que la educación integral integral de la danza contribuye al enriquecimiento de la persona, no solo a nivel intelectual, sino también de manera total, ya que se entiende que se conforma de mente, cuerpo, emoción, un poco lo que decía el maestro Isra, el espíritu, y de esta manera se relacionan las capacidades innatas, desarrollando, creo que invitando a formar personas pues más sanas, acordes a los tiempos que estamos viviendo, personas reflexivas y críticas. Creo que más o menos es como lo que podría aportar dentro de mi experiencia. Me parece sí que es sumamente interesante esta visión que nos comparte el maestro Isra, porque bueno, sin duda hay que seguir como investigando e indagando desde otras vertientes que finalmente pues siguen nutriendo, ¿no?, nuestro camino, y el de quien también vamos compartiendo. Muchísimas gracias, maestra. Y como bien lo dice, la danza es fundamental para que se logre un desarrollo integral tanto en los jóvenes como en los estudiantes que están especializados en estas áreas. Se les abre, es cierto que abre un mundo nuevo cuando comienzas a conocer más, no solo sobre la danza, sino sobre tu mismo cuerpo. Y como lo mencionaba un poco la maestra Melissa, la danza tiene cierto valor educativo. ¿Alguno quisiera ahondar sobre este tema?
Ay, a mí no me hagan hablar porque ya no paro. Pero es que además me gusta mucho, me gusta mucho hablar de danza. Eh, Fíjate que hay una serie de mitos, más bien fíjense, ¿cuál fíjate? Pues estoy con todas aquí. Hay una serie de mitos que dentro de la institución o dentro de la academia de la danza hay oportunidad de debatir y que además lo corroboramos, como lo hemos insistido, creo, lo corroboramos en cuerpo, ¿no? Porque a veces uno puede pensar un concepto, una idea y a lo mejor la escribes o la hablas y se oye muy bien, pero bueno, ahora vamos a llevarla a cabo y allí es donde se pone interesante realmente la cosa. Uno de los tantos mitos, por supuesto, pues es esta excesiva alabanza por la capacidad racional que tenemos las personas. Yo creo, bueno, y por lo que también muchos estudiosos de la antropología lo han observado, que somos seres emocionales, hablando de lo que ya estaban mencionando las maestras, somos seres emocionales que estamos empezando a aprender a pensar. O sea, ni siquiera sabemos bien cómo pensar. Somos seres emocionales. O sea, lo pienso así, o lo leo y lo interpreto así. Hace millones de años que empezó a generarse lo que llamamos vida en este planeta y su evolución. Y de esos millones de años, en realidad son miles de años de los que podemos hablar de esta etapa de la evolución humana que ya llamamos como racional. O sea que hay muchísimo más tiempo que hemos vivido. O sea que nuestra historia biológica es principalmente sensorial, está más arraigada ahora sí que en nuestros códigos, en nuestro ADN, que la racional. Estamos aprendiendo a pensar y creo que uno de estos mitos de la cultura occidental, hegemónica, eurocéntrica, falocéntrica, machocéntrica, güerocéntrica, céntrica en general, hace una excesiva alabanza a esa capacidad y ha dejado invisibilizada esta otra que es la emocional y la sensorial. Entonces, cuando hablamos de la danza, hablamos de un segmento de nuestra vida y bueno, también la modernidad le encantan estas mitologías segmentarias, ¿no? Y segregales. Entonces, la danza no es otra cosa que la integración lúdica de esta capacidad de sentir y de emocionarnos. Maturana, por ejemplo, habla de lo importante que es emocionarnos en la conversación, como las niñas y los niños tienen la mejor política del mundo porque se emocionan con sus amigas, realmente se emocionan y conforme vamos creciendo, esta cultura moderna, falocéntrica, ¿verdad? Nos dice, no tienes que estar como neutral y tienes, ¿no? Como con esta pandemia uno puede ver muchas series en Netflix, esta serie de Crown, ¿no? de la reina Isabel II de Inglaterra, y en uno de los episodios le dicen que ella representa esta parte de la serenidad, de la neutralidad, etcétera, que a mí me pareció escandalosísimo porque el ser humano no puede ser neutral. El ser humano siempre está emocionado, naturalmente emocionado. Lo vemos desde pequeños, desde pequeñas. Y eso lo vamos coartando. Entonces, ¿qué es la danza sino esa integración lúdica, esa curiosidad que se expande en la relación con las demás personas, con los objetos, con la música, ¿no? Y nos recupera esa emoción que también nos da comer, ¿no? O sea, a veces cuando comes algo que te gusta, por muy madura, o sea, no puede ser madura, occidentalmente hablando, y no bailar cuando te gusta algo que estás comiendo, o sea, inevitablemente haces un gesto que no tiene, cuando hablo de lo lúdico me refiero a aquello que no tiene la intención de nada más que de disfrutar el presente, ¿no? Entonces, comes algo que te gusta y haces un gesto, ya no lo pudiste evitar, ¿no? O ves a alguien que quieres mucho, ahora que regresemos a lo presencial, nos vamos a abrazar y vamos a hacer un montón de bailecitos, ¿no? Entonces, la danza es realmente esta integración natural de nuestra exploración y curiosidad sensorial y emocional, que de ahí, efectivamente, como ya habían mencionado, las maestras, de ahí nacen estas reflexiones más acertadas
Es decir, ¿cuántas de nosotras, porque no creo que nada más sea yo porque soy bailarín, a veces pensando en resolver un problema nos acostamos, nos volteamos de cabeza, o sea, colocamos el cuerpo de diferentes maneras para ver si la neurona se junta con otra y podemos obtener una solución. Y eso es lo que a mí me gusta mucho o que me parece importantísimo de la danza en la educación en cualquier nivel. Ahora, estamos acostumbradas a dividir, ¿no? Y hablamos de danza contemporánea y de otras formas de la danza, que es completamente antinatural. A mí me parece que la danza es necesaria o no, y ya de ahí, pues puede venir desde un lenguaje clásico, urbano, tradicional, etcétera. Pero el asunto es que si la danza es necesaria, me refiero a que es necesaria porque acompaña, eh, digámoslo así, es una acción solidaria que emprendemos las personas para poder resolver las ambigüedades del mundo, las ambivalencias del mundo. Entonces, la danza, a mí me gusta, en todo caso, si tengo que remitirme a un departamento institucional, me gusta mucho que en la danza contemporánea la visión no es desde un lenguaje, que es la confusión que mucha gente tiene. La danza contemporánea no es un lenguaje, no es un estilo, la danza contemporánea es una postura, ¿no? Es cómo observo al mundo, lo observo contemporáneamente y me muevo acorde a esa visión, acorde a esa postura o no. Y entonces puedo incluir lenguajes corporales de donde sea. Bueno, en la posmodernidad, a inicios de la posmodernidad, en la segunda mitad del siglo XX, tenemos todas estas bailarinas y bailarines que empezaron a hacer danza desde los lenguajes del deporte, del béisbol, del fútbol. Entonces, de lo que se trataba era de resolver un problema o de explorar una curiosidad corporal desde donde viniera. Y entonces empezaron a concretarse, digámoslo así, estas que les llamamos luego técnicas, como la improvisación de contacto o el release, que tienen que ver con la exploración corporal desde diferentes ámbitos. Entonces, la danza contemporánea, al no ser, no es un lenguaje y no es un estilo, más bien es una postura, se relaciona con otros saberes no para justificarse, sino para incluso voltearse de cabeza, reiniciar, hacer así reset, o en todo caso, simple y sencillamente, lo que tiene la danza, luego se lo echa encima a la antropología, a la filosofía, etcétera, etcétera, y no le queda otra a esas disciplinas más que decir, creo que estas locas tienen razón, ¿no? Y es algo real, es algo que ha pasado bastante. Entonces, la importancia de la educación, de la danza en la educación en general, creo que tiene que ver con ayudarnos, por un lado, a integrar, a recuperar esta naturalidad sensorial y emocional, por una parte, y por otra, a situarnos, a decir, desde esta cuerpa, desde esta cuerpa que soy hoy, leo al mundo hoy de esta manera, porque cuando me muevo, me doy cuenta de las relaciones que emprendo con este mundo, con estas personas. Y mañana a lo mejor cambia o a lo mejor se confirma, pero lo tienes en la experiencia directa de la sensorialidad y de la emoción. Entonces, para mí, bailar implica esta emoción que da desde la maravilla de abrir los ojos y decir, "Ah, otra vez voy a respirar, aunque tenga flojera, pero otra vez, ¿no? A la de el milagro de poder trasladarme, ¿no? Poder tocar, poder degustar, poder escuchar. Esos son un montón de milagros que no podemos dar por hecho. Y con esta pandemia lo tenemos súper, súper, súper clarísimo cada vez más, ¿no? Entonces, yo creo que sí valdría la pena ir buscando recovecos en cualquier ámbito educativo para que las personas tengan la oportunidad de integrar de vuelta su sensorialidad, su emotividad y su capacidad de situarse en el mundo. Muchísimas gracias.
Y paz mundial. Muy bien, maestro Isra. Pues quiero yo participar porque está súper interesante esta parte y de ahí quiero tomar que efectivamente hace algún tiempo empecé a concebir estos aprendizajes a través, más bien, estos canales, abrir estos canales de la emotividad, de lo sensorial, de la sensibilidad, abrir esto, porque son precisamente los canales con los que aprendemos. Estoy pensando ahorita, yo no puedo explicar un dolor de cabeza si no lo he sentido. Ajá, teóricamente. Entonces, si un médico nos explica todo el proceso de por qué me duele la cabeza, se inflamó. Gracias. Yo no sé lo que es un dolor de cabeza. Muy bien, maestro, qué padre. ¿En serio? Qué interesante, ¿no? Sí, como hay gente que me ha platicado que no sabe lo que es un calambre y yo sufro de muchos calambres. Entonces, cuando hay gente que me dice, no, yo no sé qué es un calambre. Qué padre, bueno, está interesante. Fíjate que sí, efectivamente, a mí jamás, yo nunca tuve, digo, de joven, en mi juventud, que hace poquito, nunca tuve un dolor de cabeza. Lo empiezas a experimentar a partir de cierta edad y por algunas condiciones, ¿no? Yo después del nacimiento de mi hija empecé a sentir constantes dolores de cabeza. Entonces, pues bueno, ya te explica el doctor, pero si no lo puedes explicar sino a partir de la sensación que tuviste. Entonces, voy a tomar estos canales de los que habla el maestro Isra, que efectivamente, ¿no? Es el principio de, ¿no? Un bebé empieza a aprender a partir de que toca, de que siente, ¿sí? Todas esas cuestiones de repente de, pues ponlo en un arenero que para la sensibilidad, etcétera, esos son los canales para que empiece a generar una cuestión mental de todo eso, ¿no? Ese es el contacto, me refiero, el contacto con las tres esferas, ¿no? Del ser humano, ¿no? La mente, el cuerpo, el espíritu, hay que tocar para poder empezar a vincular y poder empezar a explicar el mundo. Entonces, efectivamente no puedes primero enseñar, primero permítele sentir, emocionarse, efectivamente, ¿no? La experiencia, de hecho, así la tenemos pues muy clara, ¿no? Después de este golpe que te diste, vas a regresar más fuerte. ¿Por qué te dicen eso? Porque la sensación te hace una cuestión de vínculo dentro del cuerpo, ¿no? Es vincular todos tus sentidos, ¿sí? Y es un rebote también. La emoción rebota en tu parte, bueno, lo emotivo en tu parte física y en tu parte mental. Entonces, todo ese rebote lleva ya un canal de comunicación, un canal de información que te va a permitir explicarlo, ¿no? Entonces, a través de abrir estos canales con el arte, con la danza, ¿sí? Entonces le permites al estudiante asimilar lo que viene, abrirse y empezar a centrarse y explicar el mundo en realidad, ¿no? Empezar a explicar la ciencia, explicar la biología, las matemáticas, ¿no? Entonces, también generando algo teórico, decía, ¿cómo la danza trae en sí las matemáticas implícitas? Y no por el solo hecho de contar, ¿no? Sino por el hecho de analizar lo que estás haciendo. Entonces es como eso de al inverso, ¿no? Primero me abro, ya aprendí y ahora lo hago con el cuerpo, ¿no? A ver, cuenta con el cuerpo. Analiza tus movimientos, secciónalos. Es tu plano cartesiano, ¿dónde te encuentras ubicado? ¿Cuáles son tus movimientos? ¿Hacia qué puntos? ¿No? Todo está, por ejemplo,
ahorita me viene a la mente todo este lenguaje Laban que trabaja una cuestión matemática impresionante y que me costaría trabajo explicarla si no hubiese antes abierto mis canales sensitivos, ¿no? Entonces, sí es importante estar consciente de todos estos procesos que son oportunidades para las universidades, para las escuelas, en toda esta cuestión educativa, ¿no? Con los niños, con los jóvenes. Entonces, sí es como muy importante en este punto respaldar y estar a favor de toda esta cuestión que nos explicó el maestro Israx. Muy acertada también. Gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien quiere complementar? De acuerdo. Bueno, es mi turno. Con relación a la educación, perdón, a la danza en la educación, pienso ahora mismo en lo que tal vez alguien ajeno al tema pueda entender también por danza, o entender por movimiento, o entender por baile. Al final del día, creo que todo se complementa en socializar. Si parte de un ritual, si parte de una costumbre, una tradición donde las personas se reúnen para socializar y divertirse, y que esto les genera cambios en su cuerpo, en sus relaciones. Pienso que dentro de la educación lo importante es que eso mueve y genera y produce, y entonces uno traduce el mundo de una manera distinta una vez que aprende alguna técnica, o que entra al rigor de una técnica, o que busca manifestar sus ideas por medio de un estilo, o que se apega más a un género. Y al final del día, si en la educación básica, o incluso desde muy pequeños, no existiera la danza como un motor para mover el cuerpo, para impulsar relaciones, y que más adelante, cuando el niño entra a la pubertad, a la adolescencia, y vienen los cambios hormonales y sociales, pues definitivamente, no sé, creo que de por sí, si uno como ser humano se encasilla con ideas ajenas y tiende a preocuparse de más por algunos miedos, que también son emociones, y esto genera los bloqueos que todos tenemos, pues vaya, creo que sin danza no habría liberación. Entonces esa sería una palabra más adjudicada a este gran verbo que es danza, que es danzar, que es moverse. Dentro de las 9 inteligencias, una de ellas es el movimiento. Y regresando a mi experiencia, creo que la parte fundamental que atravesó en mí con este tema fue el poder, como decía el maestro Susana, abrirte a lo demás, a ser más perceptivo, pero también aprender no como estamos acostumbrados por nuestra cultura, sino aprender desde otras ramas, otros horizontes. Entonces la danza es un respiro, la danza puede ser eso, la libertad, el suspiro, el desaire, el poder caer al piso pero levantarte y dejarte llevar por el viento y regresar a un centro y después girar. Y bueno, creo que también hemos aprendido la danza desde el ABC, desde el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y eso es bueno, como en todas las técnicas, como en todas las áreas, hasta el punto donde creo que el autoconocimiento nos permita liberarnos al final del día, en nuestra manera de expresarnos, de hablar, de mirar, de caminar y de seguir construyendo ya como artistas. Pero dentro de la educación general, repito, para personas que tal vez no están muy apegadas al tema, y que a lo mejor incluso hay un distanciamiento, un rechazo, una idea aún no, bueno, alguna idea preconcebida, quiero pensar por
la trayectoria o el tiempo que he estado en esos terrenos, pues que al final del día la danza libera. Entonces ahí es donde uno puede vislumbrar y aprender y tener un conocimiento que puede ser el de las matemáticas, justamente el de la biología, el de los libros, el de la informática, pero sabiendo que también desde la danza se puede aprender, se puede conocer. Entonces, definitivamente es un gancho que puede estar muy ligado a la educación, al aprendizaje, a la enseñanza. Sí trabajamos con mentes abiertas y con cuerpos dispuestos, no solo en el escenario, sino en cualquier otra área. Por ejemplo, cuando trabajo con chicos de prepa en horarios muy tempranos o muy tardes, o muy matutinos o muy vespertinos, de manera virtual sobre todo, planteo ejercicios de movimiento con la silla o de calentamiento articular, simplemente o estiramientos, como una pequeña introducción hacia que no todo está en la pantalla y no todo está aquí, sino está en el resto del cuerpo, de cómo te sientes, y eso lo puedes llevar al resto del día. Si tuviste una mala noche, si tuviste un problema en tu casa, si tuviste alguna preocupación, nos damos estos 5, 10, 15 minutos para que sea el cuerpo el que se vuelva perceptivo. Entonces, imaginándolo esto ya en un formato de lo que es la danza de manera semiprofesional o profesional, pues definitivamente creo que estamos aquí reunidos por eso, como profesores que hemos encontrado en este nicho una oportunidad de aprender, pero también de saber comunicar el conocimiento de una técnica o de otros saberes, porque la danza verdaderamente creo que lo permite. Gracias. Muchas gracias, maestro. Maestra, le cedemos la palabra. Sí, bueno, en referente a esto, quisiera solamente complementar, no sé, de manera como muy breve, sí, justo esto, la importancia de sensibilizarnos, de contactar con nuestro mundo interno, de sensibilizarnos, de estar en realidad como bien conectados desde nuestro entorno, pero ser también como muy honestos con lo que estamos llevando a cabo, con lo que queremos comunicar, con lo que queremos seguir desarrollando. Pero esta parte de la sensibilidad creo que es primordial, no solamente para bailar, ¿no? Sino para cualquier relación humana, para, no sé, en la familia, en el trabajo, por supuesto que en el ámbito dancístico es sumamente importante el sensibilizarnos, lo repito, para en realidad poder ser como pues mucho más honestos. Y sí, tiene mucho que ver, creo que esta importancia de cómo estás situado, cómo te sientes, hacia dónde te quieres dirigir, cuando abordas una clase o una sesión de danza, sí, ser como muy sensibles también desde nuestro ámbito y ver y poder observar cómo es que se encuentra el grupo. Sí, también en mi caso me ha tocado percibir cómo se encuentra el ánimo cuando doy una clase a las 7 de la mañana, a diferencia de cuando ya das una clase. Por ejemplo, hoy, viernes, que tengo una clase a las 5 de la tarde, los chicos también ya están en otro canal, los chicos ya se quieren ir a la pachanga. Entonces, sí, justo también, bueno, exacto, tal cual. Entonces, justo eso, abrirnos a esta, sensibilizarnos nosotros, pero bueno, también invitar y que los chicos reconozcan qué es lo que está pasando en su cuerpo, esos cambios. Al menos yo doy clases a nivel preparatoria, están transitando todos por unos cambios tremendos, las hormonas están al por mayor, de pronto es bien difícil que te pongan atención, entonces como ideas, estrategias para poderlos captar, ¿no? Y canalizar toda esa energía que traen a flor de piel. Y sí, justo, pues esto, nada más como compartir un poco al respecto. Vámonos a la pachanga, ya es viernes.
Muchas gracias, maestra. Y bueno, desde el otro lado del estudiante, a mí me gustaría compartirles que realmente creo que toda mi educación hubiera sido muy distinta si partiéramos del autoconocimiento, ya sea tanto a clases de danza, de actuación, como a lo que es la educación básica. Hubiera sido muy, muy diferente si partimos de una conciencia. Y bueno, como última pregunta, me gustaría que me platicaran por qué para ustedes es importante la investigación en la danza para la enseñanza. Ay, pues ya, creo que tengo mi micrófono abierto. Ni modo. Me toca, ni modo. Bueno, creo que la importancia sobre la investigación de la danza es reflexionar sobre la importancia pues de métodos y su aplicación justo en la investigación antropológica, como comentaban, en el área social. Creo que lo hemos comentado, es contundentemente necesario, ¿no? Pero en otros campos no es reconocida ni apreciada, ¿no? La danza contemporánea o la danza, como comentábamos. Y creo que los trabajos de investigación ofrecen posibilidades múltiples sobre la construcción pues del entorno para dotarlo de coherencia, además de especificar o señalar su relevancia, ¿no? Dentro de todo este entramado que es una tarea sumamente apasionante para quienes la llevamos a cabo. Y también somos parte, ¿no? De todo ese mundo que estudiamos, y reconocer el carácter reflexivo de la investigación social en la danza, pero sobre todo pues en la danza contemporánea es un hecho existencial, puesto que es imposible desprendernos de nuestras vivencias, y más allá de tomarlo como una limitante, creo que deberíamos de apoyar el desarrollo justo de estrategias para la investigación, y como decía uno de mis maestros, para experimentar al otro no hay necesidad de ser nosotros mismos, ¿no? Y creo que la investigación y la reflexión sobre la importancia de la danza, como docente, creo que por nuestra parte podemos sistematizar, ¿no? El uso de la investigación para realizar y adecuar nuestra propia práctica docente, y establecer metas y y compartir las experiencias con otros, tanto colegas como lo estamos haciendo aquí en este momento, o finalmente con nuestros alumnos. Eh, y creo que todos estos conceptos que se pueden ir dilucidando como sensibilizadores y que estimulen a la reflexión y que orienten pues el trabajo al producir pues estas descripciones, siempre normalmente se emplean como criterios pues más teóricos para seleccionar o establecer o evidencias, ¿no? Y bueno, creo que las investigaciones específicamente en la danza pues se centran en el cuerpo, y cada danza y cada investigación es diferente, y cada danza pues tiene su particularidad, y creo que la experiencia de la investigación debería ser un detonador, ¿no? Que se constituya en esta área del saber, del conocimiento, y es intrínseco entre un yo y un yo diferente, de un poco de lo que hablábamos, ¿no?
de los estados de ánimo y de cómo es que se encuentra, y aquí incluso, ¿no? La diferencia de filtros o de conceptos que tenemos cada uno, pero lo rico de esta charla me parece que también es bien importante las coincidencias, ¿no? Tan, tan. Ya cierro mi micrófono. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, en lo que se animan, pues. Creo que en alguna ocasión, o en varias quizás, hemos aplicado o hemos escuchado la frase de pues así soy, ¿no? O también hemos escuchado o hemos aplicado la frase de bueno, pues así lo entendiste tú, ¿no? Ahí voy a partir desde esta situación que es más o menos cotidiana. Ojalá que no fuera tan cotidiana, pero lo es porque es una cultura de hombres. Y desde muy, muy pequeños, a la gran mayoría de los hombres se nos cortan los vínculos con el mundo. Es decir, desde que nos dicen no debes llorar, que no te importe la otra persona. Si la otra persona se siente débil, se siente vulnerable, empieza a llorar, no le hagas caso, ¿no? Y entonces tenemos como el típico hermanito que friega a la hermanita y no le importa hasta hacerla llorar. Y se va fomentando esa desvinculación, ¿no? Se puede ahondar muchísimo al respecto. No lo quiero hacer ahorita porque quiero ir hacia un punto que es el de que con precisamente la producción artística, en este caso la producción, no nada más la coreográfica, sino también la metodológica, la que se desarrolla en la educación dancística, desde mi perspectiva, son principalmente espacios de investigación porque son lugares en los que exploramos información, indagamos evidencias y las acomodamos con la finalidad de saber si esto que yo digo del mundo tiene razón, tiene sentido o solamente es un capricho, pues así soy yo, así bailo yo. Y entonces salgo a hacer mi coreografía y me ha tocado ver mucha obra que se supone que habla en contra de la violencia contra las mujeres o qué sé yo, y son muy violentas, ¿no? Entonces sí es como de, bueno, pues así lo entiendes tú. Y eso es una actitud que se fue fomentando en esta cultura machista, ¿no? Donde incluso no importa si eres hombre, mujer, quimera, demonio, guajolote, lo que sea, hay un machismo interiorizado muy fuerte de desvinculación. Al mismo tiempo que hablamos de cómo la danza sensibiliza, hay muchas prácticas danzarias que, por el contrario, fomentan y sostienen esta cultura machista de la desvinculación. Entonces, para mí, la importancia de la investigación es precisamente resistirte a estas inercias socioculturales que van deteriorando, como está un poquito de moda, al tejido social. Entonces, con mi compañía que tengo con mi esposo, Ecléctico y Bailarines Invitados, cada obra es una investigación, es localizar si esto que decimos tiene sentido y tiene el sentido que es oportuno para el mundo en el que estamos o no lo es. Y si no lo es, la obra no se sostiene simple y sencillamente. Lo mismo con las clases que impartimos. Indagamos, exploramos información para saber si esto que decimos de la danza, del arte, de la creatividad, etcétera, tiene sentido y tiene un sentido oportuno para el mundo en el que estamos viviendo. Y esta investigación también es importante. Hace rato mencionaba acerca de lo importante que es conocer para sentirse más libre, ¿no? O tú mencionabas, Mariana, lo del autoconocimiento. Y este asunto de la libertad, que también es muy recurrente cuando hablamos del arte, hay que investigar. Hay que indagar, ¿a qué le llamamos libertad? Y si eso a lo que le llamamos libertad tiene sentido y tiene un sentido oportuno para el mundo, ¿no? Y en ese sentido, me gusta mucho una exploración ahí que hace Heidegger, o Heidegger, sí, bueno, que es
para mí es muy difícil de entenderlo a este filósofo, pero cuando le entiendo digo, wow, la loca tiene razón. Y habla de la libertad y la relación que la libertad tiene con la noción de habitar y cómo el habitar es lo que nos va ayudando al proceso civilizatorio, ¿no? Entonces, la libertad no nada más es hacer lo que uno quiere, sino es justo encontrar los límites del espacio en el que uno habita. Y habitar es procurar y cultivar el espacio que habitas. Libertad es protección y libertad entonces es sentirte protegido, pero al mismo tiempo brindar esa protección a tus conjuntos, a tus conjuntas, ¿no? Que son personas, que son plantas, que son animales. Yo creo que si se enfatiza más en la investigación dentro de la creación artística, o en este caso de la danza, desde la coreografía o la implementación de clases o de metodologías de danza, podemos realmente contribuir a los problemas más importantes de la actualidad, que por ejemplo uno de ellos es la ecología. Yo creo que todo el devastamiento que tenemos ahorita es precisamente porque hay muchas prácticas culturales que son machistas, que han priorizado en la explotación de los recursos y no en la agricultura y no en esta voluntad de premeditadamente saber cómo voy a recuperar el suelo en el que sembramos, cómo la vida es cíclica y no es fragmentada, no se termina. Cuando se acaba un proyecto dancístico, hay que revisar toda la basura que dejamos con un proyecto dancístico, basura escenográfica, basura iluminotécnica y también desechos humanos. Vamos desechando bailarinas y bailarines por la edad, por ejemplo. Entonces pensamos poco en la intergeneracionalidad, ¿no? La danza eventualmente se convierte en esta celebración de la juventud de edades, no de la juventud del espíritu, sino de la juventud de edades, ¿no? Y pienso en cómo a partir de la investigación, no nada más corporal, que es fundamental, por supuesto, sino de la investigación teórica podemos pensar en esta obra que voy a hacer, si se resiste, si genera resistencia a esta inercia cultural machista de explotación y de desvinculación. Y entonces, eventualmente, no vamos a necesitar salir a la calle a hacer estas marchas, estas manifestaciones que son necesarias ahorita, porque desde un activo cultural, como lo es la danza, se empiezan a fomentar prácticas muchísimo más sensibles, efectivamente, y que procuren libertad, efectivamente, para un gran grupo de seres, no nada más de personas, de seres, ¿no? Y muchas veces cuando me gusta mucho hablar, pues ya vieron, cuando yo hablo de todos esos rollos, hay mucha gente que me dice, ay, pero es que eso es como muy intelectual, vamos a la práctica. Y sí, es muy importante. Sin embargo, me parece que al no ser seres exclusivamente biológicos, sino también artificialmente culturales, no podemos dejar de lado la noción de la investigación por la gratificación y el placer inexplicable, ineludible de bailar. Muchísimas gracias, maestro Israel. Nos deja a todos así, en el viaje, ¿no? ¿Quién quisiera ser el siguiente? Jorge. Sí, mi turno, para que la maestra Susana cierre. Ok, bueno, el tema de la investigación creo que en cualquier área es pertinente explorar, investigar, salir a conocer el mundo, salir un poco de la teoría, pero basarnos en ella para tener fundamentos de otras personas que ya lo han investigado anteriormente, de hechos o acontecimientos históricos que se quedaron guardados en libros, en videos, ahora que me imagino que en 40, 50, 60 años habrá registros mucho más específicos de la danza y de muchas áreas escénicas
y pienso como el niño que explora, que aprende y conoce el mundo, pero ya yéndonos hacia la parte de la formación que está ligada a la investigación y con el propósito, al final de cuentas, de crear o sustentar la obra, definitivamente la investigación es muy importante porque todos sabemos que nadie ha descubierto el hilo negro, que nadie lo va a encontrar de la noche a la mañana. Entonces es fundamental que la investigación parta desde un interés propio o personal o colectivo, para que no sea únicamente buscar eh, por muchos caminos, sino ir acotando y recolectando lo más importante, aquello que nos va a dar la sustancia específica de las cantidades exactas de lo que tengamos que hacer para encontrar en ese camino, en esa formación o incluso en esa estructura, las medidas necesarias. Y eso es lo que nos va a dar la experiencia y es lo que nos va a dar más adelante las posibilidades de mantener ahora sí que el barco a flote. Es decir, si la investigación termina siendo algo pedagógico, algo académico, eh, algo que va a quedarse dentro de un libro en la biblioteca para que otras generaciones más adelante vengan y no empiecen de cero como nosotros hemos iniciado, pues tenga esos mismos fundamentos. Entonces, al final del día, si estamos investigando algo que proviene y que viene desde los orígenes de la sociedad, pues definitivamente es muy importante que, en efecto, que la danza no se queda en algo ambiguo o en un concepto abstracto de libertad, de movimiento, sino con fundamentos incluso histriónicos que, aunados con un talento, con una capacidad o con una virtud, pues se van a mezclar en un conocimiento más concreto. Y pasa lo mismo en el teatro, pasa lo mismo con una obra que tú vas a querer representar, pues te vas a conocer el contexto del autor, por qué le escribió, cuando le escribió, los personajes, el tipo de material. Ya cuando esta puesta la vas a colocar en el escenario y que sabes que no es lo mismo de hace 40 años a hoy, vas a reformular muchos pensamientos, muchas ideas, incluso los materiales que vas a llevar a escena para crear tu vestuario o el tono en el que lo vas a realizar, porque pues ahora con las nuevas tecnologías el público aspira o siente de una manera distinta. La investigación pues nos va a dar el soporte para que pues no salgamos bailando, sino que podamos al final del día sí cumplir un objetivo que puede ser enseñar, entretener, mostrar, expresar, pero al mismo tiempo dejar una huella sólida en el paso del tiempo. El arte escénico es un arte efímero. Entonces, si la investigación nos aporta un blindaje, pues al menos vamos a permanecer en la historia para que más adelante otros estudiantes, otras personas puedan encontrar y buscar ahí, en eso que estén buscando. ¿Qué puede ser este tema de feminismo, el machismo, en infinidad de temas? Pero sí, es definitivamente muy importante en cualquier área educativa la investigación. Entonces, yo aporto y me sumo a este punto muy importante, porque siempre está el chiste de que, bueno, los bailarines sabemos contar, ¿no? O los actores no sabemos dividir, porque lo nuestro es la interpretación. Pero siempre es importante que la academia no solo nos dé las bases fundamentales teóricas o técnicas de la técnica, sino propiciar en el estudiante también ese gusto por redescubrir y buscar algo más allá, no solo en la exploración, sino también en cosas en concreto que, repito, nos van a dar el fortalecimiento para que nuestro trabajo trascienda. Y en ese sentido, creo que muy pocas personas lo consiguen, lo logran, no lo trabajan porque no es algo habitual. Sin embargo, como docente pienso que sí debe ser un incentivo, una propuesta también para el estudiante para que evoque, no solamente desde la emocionalidad, que también es pasajera, sí, o de las ideas que pueden ser distintas o dispares entre sí,
sino vámonos en algo que ya esté fundamentado, que esté concreto y bien investigado para que tú le des ese giro y entonces sí, tu opinión o tu expresión esté reforzada con algo que ya se ha hecho y con algo que también te va a dar ese catapulta para ir hacia otros horizontes. Y la ventaja ahora de la virtualidad es que te puede ver gente de otra nacionalidad, en otra parte del mundo, en otro horario, y que pues va a apreciar ese trabajo, que si está fundamentado, pues aquí podemos abrir, sí, el debate y sí los temas y sí contrastes, donde al final nos vamos a nutrir de esa otra opinión, de ese otro lugar que está padeciendo otra historia y poder seguir investigando y encontrando más información, que a lo mejor hace 30 años era más complicado en descubrir algunas zonas, poblaciones, costumbres del mundo. Ahorita, googleando, podemos encontrar mucho arsenal de entonces sí poder definir y decidir qué es lo que nos va a dar a nosotros como estudiantes, creadores, alumnos, maestros, el siguiente paso. Y eso sería mi aportación. Muchas gracias, maestro Jorge. Finalizamos con usted, maestra. Muchísimas gracias. Wow, pues aquí una serie de reflexiones que son muy, muy, muy interesantes. La verdad que todos tienen un punto de fundamento muy importante. Y bueno, me sumo a toda esta, a todas estas reflexiones, a toda esta información que mis compañeros, que los maestros exponen. Sí, efectivamente comparto esta importancia que tiene la herramienta de la investigación, que tiene mucho tiempo aplicándose y que se seguirá aplicando, que es una fortaleza que debemos tener. Y me refiero un tanto, pues en dos áreas, ¿no? La investigación específicamente en nuestro trabajo creativo, en nuestro trabajo como docentes, pero también en la que ya viene apoyando anteriormente todo este trayecto de la danza, ¿no? Es decir, en qué está basada y fundamentada, ¿sí? Obviamente todos los principios, todas las técnicas, los estilos, están basados en una investigación, en una aplicación al final y en un resultado mismo, ¿sí? Que si bien es cierto, de repente nos enfrentamos que me parece muy bien, ¿no? Nos enfrentamos a una serie de generaciones con un espíritu de debatir todas estas investigaciones, ¿no? De decir, bueno, pues sí, existen estas y estas técnicas que ya dieron resultado, que ya generaron y aportaron a los bailarines y ahora nos toca a nosotros rebatirlas. Efectivamente nos sirven y me estoy refiriendo básicamente a esta reflexión que de repente les digo a mis alumnos, no es lo mismo hace 40 años hacer danza que ahora, ¿no? Entonces, si bien es cierto, traemos bases atrás que se investigaron, que se aplicaron y que se comprobaron, ¿sí? Pero ahora hay una evolución en todos los sentidos, ¿no? Toda esta problemática, lo ecológico, ¿no? Los cambios que estamos viendo ahora, la temporada, de repente el calor tan intenso que se siente es una manera de lo que hablábamos hace un momento, de sentir y poder explicar a través de todo esto, ¿no? Hay situaciones que se han presentado diferentes, ¿no? La tecnología, la comunicación, etcétera, que les tocaría ya a las nuevas generaciones también, a partir de esa plataforma que tienen antes, poder dar un salto a través de la investigación, ¿sí? Me estoy refiriendo a este proceso que ya viene fundado o que ya viene detrás de lo que llamamos danza, de lo que hacemos, quienes hacemos danza ahora. Pero también a partir de ahorita nuestro trabajo y también infundirlo y motivarlo en los alumnos.
¿sí? No todo lo tenemos, así como les digo a ellos, no todo está dicho, ¿sí? No sé, hacer un trabajo de investigación que les permita a ellos quedarse con ese parpadeo de la luz y decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante continúo yo con esta investigación porque no todo está dicho, ¿sí? No todo está descubierto, como decía el maestro Jorge. Ajá, tenemos todavía un trayecto importante a seguir y no podemos olvidarnos que la investigación es parte fundamental, es herramienta fundamental para este trabajo que sigue, ¿no? Nos dicen por ahí, hasta para impartir una simple clase tienes que investigar si el material que tú estás aplicando le está funcionando a esta generación. ¿Sí? No voy a aplicar lo que a mí me enseñaron de expresión corporal ahora a un niño que está no sé cuánto tiempo enfrente de una pantalla y por medio virtual. Es imposible hacer una conexión ahí, o sea, es necesario hacer una investigación. Esta dinámica, esta metodología, esta estrategia que yo estoy utilizando ahorita para un niño, para un joven, ¿me sirve? ¿Me funciona? ¿Ah? Y comprobarlo, y hacerlo y seguirlo. Sí, también es importante ese proceso de seguimiento que hacemos con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes. Entonces, yo totalmente de acuerdo con mis compañeros maestros aquí presentes en que es una herramienta fundamental y básica el estar ahí, no solamente viendo qué hay atrás y ver qué le puedo agregar y en qué puede evolucionar. La danza evoluciona, la danza cambia, el movimiento cambia, las personas cambiamos, la naturaleza, la vida misma, ¿no? Entonces, estar en ese proceso, la investigación va de la mano con ello. Entonces, es fundamental. Y también dejarles en focos parpadeantes a las nuevas generaciones, de que sabes que a partir de aquí hay que seguirle porque lo que te toca viene también arrasando rudamente. Entonces, sí es importante también generarles a los muchachos ese sentido de investigación, ¿sí? Y corporalmente también, me refiero a información, pero información teórica, información, pero también en el cuerpo es diferente, ¿sí? Los muchachos se mueven de manera diferente. En un momento me causó un impacto un psicólogo, escuché que dijo, es que esa niña la vio moverse y era como un robotito, ¿no? Entonces dijo, esa niña trae información desde el vientre materno. Entonces hay que trabajar con ella, exploración de movimiento y expresión corporal y no sé. Y entonces el doctor dentro de su locura misma, diciendo esta serie de afirmaciones positivas y reales, ¿no? Es decir, traes información ya que tienes que buscar y que tienes que investigar y aplicar en tu trabajo, en tu vida, en tu cuerpo, en tu todo, ¿no? Entonces sí es una herramienta fundamental. Comparto con ellos esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Híjole, yo creo que a mi generación nos ha faltado un montón esta motivación por investigar, porque muchas veces nos quedamos con esta idea que investigación es igual a lo antiguo o al pasado, que sí en una parte, pero porque nos da sentido al siguiente paso que vamos a dar. No es retroceder para quedarnos en el pasado, sino retroceder para tener un fundamento y un sentido a lo que viene y a nuestra propuesta misma. Muchísimas gracias a todos. Bueno, les agradezco de verdad todo el conocimiento que nos compartieron en este ratito, así como también la inquietud que dejan, al menos en mí, y estoy segura que a mucho de nuestro público, de conocer más, de reflexionar
sobre el impacto que generan las actividades, ya sea por nuestra profesión o nuestra práctica cotidiana. De verdad les agradezco mucho. ¿Alguno quisiera hacer un comentario final para cerrar? Ay, les di muy poquito tiempo para pensar, discúlpenme, pero bueno, yo nada más quiero cerrar agradeciendo infinitamente, de verdad, para nosotros, y no solo para nosotros, comunidad universitaria, para el mundo entero, es importantísimo y muy, muy valioso la información que nos compartieron hoy en día cada uno de ustedes, porque es su experiencia, es su trabajo de investigación, es toda su preparación para poder llegar a ser lo que ahorita son, que la verdad es un trabajo muy, muy demandante, pero también muy bello y muy importante, que es la educación, ¿sí? Y ser parte de la educación integral de un alumno, de una alumna, ¿sí? De verdad no tiene un precio. Entonces, yo les agradezco muchísimo. La verdad es que pues no nos equivocamos al poder hacer este proyecto y poder juntarlos a ustedes con su experiencia y con su trayectoria. Yo les quiero agradecer infinitamente por compartirnos así tan sencillamente, tan amablemente todo su trabajo. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho, Mariana, excelente, te agradezco muchísimo tu acompañamiento y pues nada, a seguir trabajando, ¿sí? Que cualquier límite que se nos presente, sabemos que lo vamos a librar y lo vamos a librar bien. Muchísimas gracias, maestros.